Bien, pues 3 días después exactamente han transcurrido desde la sesión plenaria del Ayuntamiento de Valdepeñas del mes de mayo, que tenía lugar el pasado lunes, día 4, y se han discutido asuntos del orden del día realmente de mero trámite, pero el debate, o inclusive nos atreveríamos a decir que el discurso constructivo y bien positivo y en consenso, lo cual es ciertamente noticiable en el Ayuntamiento de Valdepeñas, ha marcado esas 2 horas y media de sesión que les ofrecimos entre Valdepeñas en directo. Pero nos llama la atención, buenas tardes, alcalde. Hola. Algunas cuestiones simultáneas, paralelas a este debate plenario, que tienen que ver, por ejemplo, con el servicio municipal del agua, del suministro de agua, porque directamente, sin ir más lejos, Unidas por Valdepeñas, la coalición Izquierda Unida Podemos, ha dado a conocer o ha denunciado en una nota de prensa distribuida en los medios de comunicación que en el contrato con la empresa concesionaria del servicio del agua y la depuración, con el servicio del agua, por ser más rigurosos, Aqualia, no existe la preceptiva figura del responsable del contrato, que vendría a ser la persona designada desde el ayuntamiento para controlar que el contrato se cumple, del servicio del agua. ¿Qué tiene el alcalde que responder o que aclarar? Pues primero una valoración. Hacen una pregunta al Pleno que no se le contestó porque no entró en tiempo y forma, y antes de tener la respuesta ya se contestan ellos. Ya eso es soberanamente sorprendente, ¿no? Que uno pregunte lo que dice no saber y antes de tener la respuesta se contesta diciendo que sabe lo que pregunta, ¿no? Lo cual quiere decir que no sabe. 2. La ley a la que ellos aluden para ese responsable no es de aplicación porque aluden a la ley de contratos del Estado, y la ley de contratos del Estado no es la de aplicación a los servicios públicos encomendados a una empresa. Para esa ley lo que regula es el reglamento al servicio de la función pública. Así que, por lo tanto, están preguntando lo que dicen no saber, se contestan lo que dicen que ignoran y además se contestan en base a una ley que no es de aplicación. Eso nos lleva a un resumen. O son ignorantes, o son tontos, o son mentirosos, o son las 3 cosas. En este caso, quiero entender que son solo ignorantes. Obviamente que el Ayuntamiento de Valdepeñas, bajo mi mandato y en los 40 años que tiene el contrato de concesión del servicio del suministro de agua potable en Valdepeñas a la empresa Aqualia, está perfectamente fiscalizado a través de los servicios, en unos casos de obras sobre las obras que hacen, en otros casos sobre la gestión del servicio a través de medio ambiente y en otro a través de la gestión económica que anualmente fiscaliza la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre los contratos que están susceptibles de incrementar o no el IPC, y después el informe preceptivo de la tesorera de este ayuntamiento. Informe que se eleva cada año al Pleno para conocimiento de los grupos políticos, e informe que, como lo que viene a decir el informe es que hay que reconocerle el IPC porque han subido las materias primas y han subido los sueldos, pues es perceptivo de que la Administración se lo reconozca. Y dice ese informe que si no se le reconociera, la empresa puede demandar al Ayuntamiento generándole unos gastos de abogacía, de procuradores y del lucro cesante. Informe que, teniéndolo ellos presente, acusan de que, lejos de tener información, lo que hace es amenazarles y lo votan en contra. Así es que la mala fe manifiesta de Unidas por Valdepeñas sobre el tema del suministro de agua para crear un malestar inexistente que se lo inventan solo ellos, obviamente es responsable Unidas por Valdepeñas. Yo creo que un partido de izquierda, podría ser también de derechas, pero que un partido de izquierda actúe con esta frivolidad, pregunte porque dice desconocer, antes de que se le conteste se den las respuestas en una nota de prensa, aduciendo a una ley que no es de aplicación y con un desconocimiento de lo que es el contrato de concesión y el reglamento al servicio de las administraciones públicas. Francamente me quedo sin palabras para poder calificar tanta pusilanimidad por parte de Unidas por Valdepeñas. Otra cuestión no tratada en el Pleno, y que el hecho de no tratarla también llama la atención, fue la moción malograda de momento de Vox,
para que el municipio y el Ayuntamiento de Valdepeñas asuman su principio de prioridad nacional. La moción entiendo que ha llegado a sus manos, aunque no se ha llegado a discutir porque los dos grupos de izquierdas se negaron a que entrase por urgencia. Como conoce el contenido, pues quisiera saber su valoración. Bueno, lo primero es decirle que vos, en la moción, que es vomitiva en su exposición, cuando habla de cómo lo llaman ellos prioridad nacional, la prioridad nacional de los españoles son de todos los que viven en España, punto. Lo segundo, yo no sé si vos quería ganar esa moción, no quería ganar esa moción, quería instalar un discurso xenófobo, vergonzoso, antisocial y en fin. Y en tercero, haga vos lo que haga, con la demagogia que hace de esto de España primero, que digo yo que ahora que la señora presidenta de la Comunidad de Madrid se ha ido a defender a Hernán Cortés a México, los de vos se tienen que hacer mirar si cuando llegó Hernán Cortés a México ahora no tenemos los españoles que traernos aparte de los españoles que invadimos aquello. ¿Quién es español? ¿Solo el que vive en España o también es español el español inmigrante que está en México? En fin, esta distopía. Lo que le quiero trasladar a la ciudadanía en general es que mientras a mí me honre presidir esta administración, diga vos lo que diga, en Valdepeñas no va a haber ningún niño sin desayunar, comer, cenar y guardería si vive en Valdepeñas, y no le voy a pedir a ningún ser humano el carnet de identidad de pata negra. Muy bien, y empezaba diciendo, haciendo el inciso de que sorprende que no fuese a pleno. Y sorprende que Unidas por Valdepeñas no votara a favor de incluir en el pleno una moción de un grupo de la oposición después de haberle llevado usted hasta el Supremo precisamente por eso. Bueno, es que no tiene nada que ver. Hay un matiz importante, pero la esencia es esa. Bloquearon el paso de una moción al pleno. Bueno, pero es que el Supremo no ha dicho que no se puede bloquear una moción, hay que leerse la sentencia, ¿no? La sentencia que yo felicito, igual que antes denosto la actitud de Unidas por Valdepeñas sobre el tema del agua, que como le digo no sé si nace de la ignorancia o de la mala fe, en esto le aplaudo que haya llegado hasta el Supremo. Y el Supremo lo que ha dicho, no a este alcalde, a todos los alcaldes, porque la sentencia ha sentado jurisprudencia, ¿no? Es que cuando un grupo presenta una moción que afecta a los temas locales, no está hablando de políticas nacionales, como sería el caso de la moción de Vox, quiero decir, porque está vulnerando el derecho europeo y demás, sino que sea un tema local, la moción ha de someterse a criterio del Pleno si lo solicita el grupo, y si el Pleno aprueba debatirla, eso es lo que dice la sentencia, se debate. Pero si el Pleno no aprueba debatirla, pues no se debate. En este caso el Pleno ha aprobado no debatirla, no ha lugar. ¿Irá de todas maneras a pleno más pronto o más tarde? No tiene por qué ir. Ahora mismo Unidas por Valdepeñas puede llevar la moción otra vez al Pleno y otra vez no se debatiría si el Pleno dice que no. Puede llevar la comisión informativa, que va a ser desestimada, obviamente, por razones obvias que ya hemos hablado anteriormente. Como va a ser desestimada, yo no la voy a poner en el orden del día, y en el siguiente pleno ellos, que ahí si viene la sentencia del Supremo, pueden pedir que se meta. Pero para meterle hay que votar, el pleno tiene que votar que entre. Se pasaría la votación, que es lo que hicimos en este pleno, y si el pleno dice que no, pues no se debatirá. Yo creo que el Ayuntamiento de Valdepeñas, los valdepeñeros no somos así. O sea, no somos, como dice vos, que somos. Y por lo tanto creo que el sentido común va a imperar en todo momento. Y no vamos a ensuciar la imagen de la ciudad con un discurso anticristiano, empezando por ahí. Quiero decir que la regularización de inmigrantes no hay que olvidar que nace de una ELP que capitaneaba Cáritas y la Iglesia Católica. Y entonces algo que va contra nuestra moral, contra nuestra cultura, con nuestro espíritu de solidaridad. ¿Usted cree que en las fiestas del vino de Valdepeñas, cualquier valdepeñero o valdepeñera de pata negra no invita un vino pues al rey Baltasar, que es negro en Valdepeñas? Negro, no pintado. ¿Usted cree que los valdepeñeros en las fiestas del vino, lo digo por el lugar donde más se socializa, alguien mira el color de la piel del que tiene al lado? Pues no, Valdepeñas no es lo que quiere vos que sea.
Volvemos y acabamos con Vox, porque su portavoz llevó al Pleno en el inicio, en uno de los puntos, el informe económico del interventor, deslizó, que creo que luego hubo un pequeño conflicto, un pequeño roce con el funcionario, que existe morosidad y que se está vulnerando la estabilidad presupuestaria por parte del equipo de gobierno, que hay facturas que se pagan tarde. ¿Es esto una cuestión que preocupa o que debe de alertar a los proveedores del ayuntamiento? Mire usted, ¿sabe usted aquello de prefiero un tonto que me entienda a un listo que no me comprenda? Pues eso le pasa a doña Lola, portavoz del Vox, que es una lista que no comprende. No sabe leer los informes y obviamente el funcionario se dio por aludido, porque el funcionario no es político, ¿no? A mí el discurso ese de Vox derrotista no me preocupa absolutamente en nada, porque a quien le debe de preocupar eso es a los proveedores. Y los proveedores de Valdepeñas, que entre pitos y flautas, como digan eso, pueden sumar más de 1.500, los proveedores que tenemos, a esos son a los que les afectaría. Ellos saben perfectamente que cobran regularmente. La ley de pagos de España obliga a las administraciones públicas a no retener una factura más de 60 días y si se retuviera o no se pagara en los 60 días habría que pagar los intereses. Valdepeñas, desde que yo estoy, no ha pagado los intereses de ninguna factura, porque ningún proveedor cobra en más de media de 29-30 días y como la obligación es de 60, nosotros afortunadamente cumplimos religiosamente la ley. Cuando hablamos de 30 días que se tarda en cobrar una factura en el ayuntamiento, es de media, es decir, el que cobra en 35 por el que cobra en 14, depende de la cuantía y la fiscalización que tenga que llevar la factura. Pero vamos, Valdepeñas cumple afortunadamente, religiosamente la ley de pagos, tiene una media de 30 días, ¿podemos bajarlo a 24? Pues a lo mejor podemos bajarlo a 24. Si tuviéramos tiempo le explicaría cuál es la tramitación, ¿no? Pero la media por decir toda la verdad, que estoy diciendo la verdad, si usted coge la media de pago de las administraciones locales en España, está en 21 días. Nosotros tenemos de media 30. ¿Podríamos bajar esos 9 días? Pues a lo mejor sí. Pero hay muchas casuísticas, que no esté de baja un auxiliar administrativo que tramita la factura, que la factura esté bien registrada, que usted mismo es un proveedor del ayuntamiento, ¿no?, a través de la publicidad, pues a lo mejor si usted un día se equivoca o en la cuantía, o en la fecha de emisión de la factura, o en el número de factura, ¿qué pasa? Porque emite 2 facturas con el mismo número, pues se le devuelve esa factura. Entonces, hasta que usted la repone, a lo mejor han pasado 10 días, pues ya son 10 días que cuentan, ¿me explico? Es decir, las casuísticas son enormes. Pero nunca es por falta de solvencia económica, que es lo que me preocuparía. Así que el ayuntamiento cumple tal. Y el problema que tiene doña Dolores, portavoz de Vox, es que tenía una persona que sí sabía de esto, que era don Antonio. Don Antonio se ha marchado del ayuntamiento y ella habla de lo que no sabe y mete la pata hasta el corvejón, como lo hizo el otro día en su discurso. Pero como le digo, no es algo que me preocupe, porque no tiene por qué preocuparme, porque las arcas del ayuntamiento afortunadamente están muy saneadas, afortunadamente, y porque esto le afectaría a quien no cobraría, y aquí cobra todo el mundo. Bien, una cuestión que ya por fechas toca plantear. Ya el mes de junio será la inflexión hacia la recta final de la legislatura. Bueno, ya este mes es la inflexión. Sí, bueno, el inicio de la legislatura es a mediados de junio. Aunque las elecciones sean... sí, las elecciones son en mayo. Bien, ¿está en marcha o pendiente o qué obras de gran calado de las acometidas o proyectadas en esta legislatura está pendiente o está inminente su inicio y podía entrar o no en este periodo y después de haber sido concebida como una de las grandes realizaciones de este mandato? Pues mire, hay varias y acabaremos la legislatura con obras en marcha que no estarán finalizadas en un año, ¿no? Le puedo así en boche enumerar algunas. La lentitud por los problemas que nos está planteando de suministro de agua, de canalizaciones, de telefonía, de red eléctrica, de servicios, el paso subterráneo de la calle Alegría.
Ahora mismo otra vez está parado porque hay que cambiar una línea telefónica que nadie conocía, y Telefónica, como Fenosa, lleva sus ritmos. Y entonces esa obra, que la teníamos prevista para septiembre, pues a septiembre no va a llegar. Y si se cuela a final de año y viene el invierno un poco duro, pues igual no está terminada. Esa es una de ellas, sin ir más largo. Otra que es importante, que creo que vamos a acabar bien, creo, es la obra muy importante para quitar el punto negro de evacuación de aguas del canal de la Veguilla, que está en marcha. Ahora nos ha surgido un tema, porque uno se pone a hacer zanjas y después de la zanja viene un problema que nadie sabía que estaba. Es verdad que en los últimos 15 o 20 años, desde que el Ayuntamiento de Valdepeñas se ha digitalizado, queda memoria de todo, pero antes que se hacía con papeles, o la carpeta se perdía, o el papel no se metía, en fin, y no hay un registro de qué cosas hay en el subsuelo de Valdepeñas, sobre todo referido a servicios. La obra del canal, que tenía una planificación hasta fin de año, va a sufrir un retraso porque uno de los colectores de la zona sur de Valdepeñas, que cruza por debajo del canal de la Veguilla para coger en la zona norte la tubería que lleva las aguas residuales a la depuradora, pues no se sabía que estaba en ese punto que estaba y el otro día se rompió. No ha habido nada que alarmar porque se ha hecho un bypass, pero eso ha obligado a reunificar la obra sobre la esta. Pues esa es otra que posiblemente va a quedar ahí. Otra de las que, en fin, tengo un cierto cariño o afecto, nos ha costado 2 años poder al final, por un tema de IVA y de Hacienda, adquirir la casa anexa a las bodegas A7, donde queremos hacer una zona verde, no una plaza, una zona verde, con un presupuesto de 600.000 euros. Y es una obra que va a llevar su tiempo porque monta un pliego para la urbanización, canalización, dotar de servicios de agua, de iluminación, a lo que ahora mismo es un corralón, tirarle un muro para que quede abierta la calle, queremos hacerlo bonito, similar a lo que es el cerramiento que tiene el convento de toda la vida, para que quede abierto. Es una obra que, por el volumen económico, que son 600.000 euros, pues la sacaremos en junio o julio, porque vamos a aprovechar los fondos que nos corresponden de la Diputación para obras dentro de la localidad, más los 200.000 euros que figuran en los presupuestos que hemos tenido que corregir, como saben, en el último pleno, el epígrafe, para que no haya ningún problema con intervención, porque ponía derribo y tiene que poner derribo y urbanización, y aunque el proyecto era derribo y urbanización, pues al transcribir al presupuesto el epígrafe, pues se comieron una palabra que hemos corregido ahora. Eso nos obliga a irnos ya a julio. En julio saca la obra de ese volumen, que nos vamos a ir a septiembre-octubre, y a partir de ahí hace el acta de replanteo y ejecución de obra. Pues esa posiblemente llega a las elecciones sin estar acabada. Otra, esta creo que la acabaremos para Navidad. Estamos pendientes de que acabe el tiempo de exposición pública que ha hecho el promotor en lo que conocemos como el Manteo de Sancho, en el canal de Veguillas, el nuevo espacio público, que está a medio urbanizar, solamente está el espacio. Ahora hay que escriturarlo a nombre del ayuntamiento para que el ayuntamiento pueda entrar y crear ahí una zona verde dentro del plan y la subvención que tenemos europea de renaturalización, y al mismo tiempo dotarla de servicios, de unos juegos infantiles adaptados a todas las capacidades, porque es una zona donde hay muchos chavales jóvenes para que tengan un espacio de esparcimiento. Pues es otra de las obras que, en fin, ya veremos si podemos llegar a tiempo. En fin, hay no pocas obras, como sabe, podría seguir, pero alargaríamos, que lo importante es que se están moviendo, que hay presupuesto y que están en ejecución, pero que van a llevar su tiempo, sí. Una cuestión que daría la sensación de que puede ser secundaria, pero que a poco que se analice no lo es, el asunto del cine. Se dice, y yo lo suscribo totalmente, que es uno de los indicadores, si hay cine o no hay cine, de que una población es pueblo o ciudad. Sí. Eso funciona, ese es uno de los indicadores. Pero es difícil, se vislumbra poco probable que a corto o medio plazo haya una empresa interesada en pasar cine en Valdepeñas, y el ayuntamiento pues viene un poco obligado a suplir esa carencia en su programación cultural, porque el cine no es solo cultura, es también economía.
Entonces, esto va a pasar por conciliar el presupuesto de cultura incorporando el cine sin que se resienta el teatro. ¿Se va a ver alterada de alguna forma la programación de espectáculos en el auditorio? Yo le digo, ¿qué entendemos por cine? Si por cine entendemos una cultura cinéfila en la que un número singular de ciudadanos amantes del cine van a ver cine para debatir sobre el cine, pues eso es un tipo de programación que sería lo que en los años 60 y 70 en nuestra época era el Cineforum. ¿Tiene Valdepeñas un público demandante de eso? Vamos a verlo, que es lo que se está trabajando ahora mismo. Porque si tiene un público demandante, igual que tenemos club de lecturas, tener club de cinéfilos, pues hacer esa programación se puede hacer mañana sin un coste suntuario, dentro de la programación y sin que se pise la actividad del cine con el teatro, la danza, las exposiciones y demás, y por lo tanto eso es relativamente fácil. Ese sería el cine, si me permite, asociado a la cultura, solo a la cultura. Ahora, si estamos hablando del cine asociado a la economía, que es donde está proyección de películas de estreno, ahí el ayuntamiento lo tiene más complicado. Primero, porque no tiene una solvencia económica para estar con una distribuidora y traer cines de estreno. No lo tiene este ayuntamiento, ni que yo conozca lo tiene ninguno. Eso sí, el ayuntamiento puede crear ese servicio, como la concesión de agua, a una productora en la cual el ayuntamiento, que es en lo que está trabajando ahora Vanessa, cede el espacio, la productora monta el proyector, la pantalla y trae películas de estrenos al precio comercial. Otra cosa es que a eso en la concesión nosotros, para que nadie se quede sin cine por una cuestión económica, pudiéramos dar bonificaciones de entrada y ahí hay que trabajar con las productoras. Ya hemos trabajado a tipo de ensayo con una productora que fue la que nos trajo la película esta de estreno sobre los trinitarios, puesto que en Valdepeñas, como sabe, nace la descalcez trinitaria y demás. Hemos hecho y ha funcionado. Ahora bien, lo que nos dice la productora, que es en lo que estamos trabajando, es que tener una programación regular. Estamos hablando de un cine cultura, economía, de por lo menos 4 días estar proyectando cine. Con la sala que tenemos en el Centro Cultural de la Confianza es suficiente, que es un aforo de 200, y le sería rentable, dado el costo de proyección a la productora, o necesitaría el Teatro Auditorio. Si fuera la proyección en el Centro Cultural La Confianza, el proyector es de menos calibre porque tiene más cercanía, y el único costo, entre comillas, que tendría sería que la pantalla quedaría fija, no puede ser de subida y de bajada, por una cuestión de sonido que va detrás de la pantalla, para que sea envolvente, y tendría un coste añadido para esta administración que la podemos solventar, y es que la gente va al cine a las 6 de la tarde, pero la inmensa mayoría va las 8 o las 9 cuando sale del trabajo, con lo cual, de acuerdo al convenio de los trabajadores del ayuntamiento, tendremos que estar pagando horas extraordinarias para mantener abierto ese centro. Es complejo por lo que veo. Eso es. Y más, ¿dónde hay mayor aquiescencia y demanda? Pues lógicamente en un viernes, sábado y domingo, que son 2 de los días que la administración no tiene funcionarios trabajando, salvo los específicos de deporte o de mantenimiento. Fíjese, quiero extenderme en todo esto para que los ciudadanos vean que estamos preocupados, pero no es fácil de resolver. Si todo eso, que es sobre lo que estamos haciendo, cuando el Partido Popular presentó la moción, nosotros la apoyamos, le pedimos, y es verdad que la han enmendado, que hay que hacer un estudio socioeconómico, porque si no, no podríamos gestionarlo. Y en ese estudio socioeconómico, que ya se estaba haciendo, pero que lo que abunda no daña, han pasado la moción, pues la apoyamos, lo que es bueno para la colmena debe ser bueno para la abeja, como decía Marco Aurelio. Entonces estamos haciendo un estudio socioeconómico con la productora que va en 2 líneas. Una, la de en el Centro Cultural La Confianza, o llevarla al Teatro Auditorio, donde eso se obligaría, y ahí lleva usted la pregunta, si los viernes, sábados y domingos vamos a tener cine en el Teatro Auditorium grande por el aforo, pues las actividades lúdicas que hacen las asociaciones, que las hacen en fines de semana por razón, ya no podrían hacerlas. Y la programación teatral que
tuviéramos dentro de la programación de la red de teatros en viernes, sábado y domingo, tampoco podríamos hacerla. Con lo tanto, como ve, hay que conciliar muchos temas, pero estamos trabajando en ello. Y como no tengo necesidad de engañar, que no creo haberlo hecho mucho, alguna vez lo habré hecho, estamos en ello, lo estamos trabajando, pero no va a ser mañana. Una cuestión más que se escapa a las competencias municipales, pero que no me privo de plantearlo porque es un asunto realmente grave en la población. La Unión de Pequeños Agricultores vino hace días a dar un dato que se conocía en el sector, pero que es bastante llamativo. En solo 3 años, la superficie de viñedo acogida a denominación de origen se ha reducido a la mitad, por los arranques, no por la descalificación de los viñedos, sino por los arranques. Y viene a coincidir el dato con lo que dio el consejero de Agricultura cuando se inició la nueva denominación de origen. Él dijo 12.000 hectáreas hace un año y ahora la UPA dice que 11.000. Son cifras, en todo caso, que no acaba de compartir la nueva denominación de origen que ha salido al paso de esas declaraciones. Usted, que ha pasado también por ese trance de estar al frente de la denominación de origen, ¿cómo ve el panorama y qué caso le hace estos números? ¿Cuántas veces me oye usted que estamos en una situación de alarma porque los leñosos le están pudiendo a lo que ha sido la agricultura tradicional en Valdepeñas? Pues esta es la realidad. Eso va unido al libre mercado. El agricultor que le saca más rentabilidad al pistacho o al olivo, pues arranca la vid. Y ahí no sirve de nada, salvo que generemos políticas proteccionistas sobre el viñedo por una cuestión medioambiental, ecológica, de sujeción de la tierra a un terreno como el nuestro, que tiene muy poquita tierra y que si no creamos una planta que sostenga esa tierra acabaríamos no sé en cuántos años alargando el Sáhara hasta aquí. En fin, esa es una política en la que podemos entrar, pero no es lugar del debate, ¿no? Lo segundo, los datos, si llego, es por error de la memoria, no por intención de mentir, ¿no? Yo cuando entré en la denominación de origen, que fue una experiencia, yo he aprendido muchísimo, he conocido mucho mejor Valdepeñas desde la DEO que desde la alcaldía, porque ahí estaba un poco la esencia de nuestra identidad. Valdepeñas en los años 80 tenía 600.000 hectáreas, 60.000 hectáreas, perdón, 60.000. En los años 2000 se quedó con 22. Cuando yo entré estábamos entre 18 y 19. 8 años después se quedaron en 12. Y ahora dicen que están en 11 o en 12, que hay una diferencia de 1000. No hay que confundir lo que es el término municipal de Valdepeñas con lo que es la DEO Valdepeñas, yo sé lo que pasa en mi término municipal, claro, soy el alcalde, sería un necio si no lo supiera o me tendrían que echar. Y efectivamente la evolución en el último lustro, en los últimos 5 años de arranque de viñedo por otras plantaciones, eso lo estamos viendo aquí, pero no he visitado todo el término municipal, que son los 11 municipios de la zona de Alhambra y demás, no sé si ese arranque es paulatino o similar. En todo caso, por utilizar un verso de Machado, y perdón por la cita literaria, es de necios confundir valor con precio. El hecho de que la denominación de origen Valdepeñas se quedara en 10.000 hectáreas, eso no la ningunea, eso la puede poner más en valor. Hay denominaciones de origen, no voy a hablar de ellas para no dar publicidad, que tienen esas hectáreas o menos, sobre todo gallegas. Por lo tanto, la cuestión está en que la trazabilidad del vino que sale con el sello y contraetiqueta de identidad de denominación de origen cumpla los mayores estándares de rigurosidad y de trazabilidad de cara al consumidor. Y lógicamente, si ganamos ese plus de valor añadido, el vino valdrá más porque habrá menos y la uva habrá más porque habrá menos. Ese es el trabajo y el reto que tiene ahora mismo la denominación de origen. Pues vamos a pasar a las preguntas de los telespectadores de las cuales hemos seleccionado 3, porque el resto entendemos que incidían en los mismos asuntos, ni más ni menos. De hecho, 2 vienen casi a coincidir. El primero de ellos, Enrique, que le da los buenos días, dice: estoy esperando que se haga algo con los jubilados que tienen una pensión inferior a 900 euros y pagan un IBI de cerca de 2.000. Creo que en otros municipios tienen ya alguna rebaja. Gracias.
Bueno, tengo que decir que podemos darle una vuelta y buscar qué tipo de ayudas puede tener el IBI, ni en Valdepeñas, ni en ningún lado de España, ni de Europa, pero desde luego de España, tiene ningún rebaje sobre el poder adquisitivo del ciudadano. El IBI es un impuesto y como tal no admite deducciones. Deducciones fiscalmente admiten en el Código Fiscal Español lo que son tasas y precios públicos. El impuesto es igual para todos los ciudadanos porque el impuesto grava el valor del inmueble, no el poder adquisitivo del que habita en él. Y efectivamente habrá personas mayores que han adquirido viviendas grandes de las que tenían nuestros padres, con cuadras y demás, pero que tienen ahora una pensión. Bueno, sobre el IBI, ni este ayuntamiento, ni el Estado, ni nadie, ni ningún gobierno, ninguno va a poder ayudarle, porque el IBI grava el valor del inmueble, no el poder adquisitivo del que lo tiene. Hay otro tipo de ayudas que se pudieran gestionar. Como bien ha dicho, y si no se lo digo yo, no es una competencia municipal. Pero mira, puedo trasladar esto dentro de las competencias porque donde se podría desgravar parte del impuesto, no sobre el impuesto, sería en la declaración de la renta. Que debido al poder adquisitivo tuviera unas reducciones añadidas por las cargas patrimoniales, que tendrían que ir unidas también a lo que sea el pasivo del ciudadano. Es decir, usted gana 900 euros, pero a lo mejor le ha tocado la lotería y tiene 1 millón en el banco. Entonces, con una rigurosidad fiscal yo creo que a eso sí se le puede dar una vuelta. Pero francamente, agradeciendo la pregunta, me quedo con ella y veremos dentro de las competencias que tiene un gobierno municipal si podemos ayudar algo por ahí. Pero como le digo, el IBI grava el valor del inmueble y no el valor de la renta de quien lo habita. De todas maneras, comentario particular, me da la sensación de que no tiene que ser un caso muy aislado el de la familia o el individuo con una renta limitada, sea jubilado o no, y que tenga un gran inmueble, inclusive bien ubicado, y menuda losa. Bien. Sí. Dos cuestiones siguientes, una de ellas me da que la he visto por algún... De todas maneras, permítame foro. que le diga, sé que en el recibo cuantifica poco, pero cuando Europa nos ha obligado a todos los ayuntamientos a cobrar la basura, que aquí no se pagaba, hemos hecho el guiño, porque no deja de ser un guiño, de bajar un punto el IBI en Valdepeñas. Este año el IBI en Valdepeñas va a ser un punto más barato, que será un 10% sobre el recibo, para compensar el gasto de basura. Pero esos son los movimientos fiscales que puede hacer un ayuntamiento. Fuera de ahí tiene poco margen donde moverse. Dice este telespectador que no se identifica. ¿Para cuándo está prevista? Creo que también esta respuesta se la sabe y no la sabemos, pero no está de más aclararlo para generar conocimiento. ¿Para cuándo está prevista la finalización de la plazoleta? Además creo que ya lo he contestado antes, de la calle Huerto. Pues lo dice, el comentario suyo es, el estado de la zona es claramente mejorable y en particular el mantenimiento de la vegetación deja mucho que desear. Da la sensación de abandono y uno se plantea si los vecinos vamos a tener que bajar con una azada a arreglar lo que debería hacer el personal de este ayuntamiento. Pues primero, el ayuntamiento no está en la obligación de hacer eso, que está bien la pregunta y yo se la explico, y la segunda, aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero a ningún vecino le recomiendo que baje con la azada porque se está metiendo en una propiedad privada. Yo sé que esto es muy complicado, o a lo mejor no lo es, y yo no tengo la capacidad de explicarlo. Todo lo que es la zona, desde la calle Bataneros al Canal, y desde la calle Correderas a la calle abierta nueva de la ESA, todo eso es de un señor, que es un promotor, que quiere crear ahí una actividad económica, un supermercado de referencia nacional. Para eso ha tenido que urbanizar la zona y para eso tiene que ceder al ayuntamiento en compensación al beneficio que obtiene detrás para la instalación del supermercado 2.000 metros, 1.800 metros cuadrados de plaza. Ni siquiera tendría la obligación de hacer lo que ha hecho, que es enlosarla, pero lo ha hecho y hay que agradecérselo. Para que el promotor pueda terminar la edificabilidad del supermercado, tiene que cederle al ayuntamiento los metros de plaza que ahora mismo él ha urbanizado, entre comillas. Ha puesto árboles, ya crecerán, hay que poner más, ya lo pondremos. Pero bueno, a lo que voy para no liarme.
para que el promotor pueda cederle al ayuntamiento esos 1.800 metros de plaza, tiene que ir al registro de la propiedad que ya ha ido, inscribir la finca en una división horizontal para que delimite cuál es la parte pública de la privada, que ya lo ha hecho. Una vez que todo eso está hecho y llevamos año y medio con esto, hay que publicarlo en el boletín oficial de la provincia, y no sé si de España, pero desde luego de la provincia seguro, de que se va a proceder a segregar de una finca matriz 1.800 metros que van a pasar a propiedad de patrimonio público. Y eso hay que publicarlo por si algún ciudadano tuviera allí una parcela que se desconoce y se viera aludido. Y hasta que no se haga la publicación, que acaba el 20 de este mes, que estamos en mayo, ¿no? Hasta que no se haga esa publicación no se puede ceder. El 20 de este mes acabará eso. Y el 20 de mes se comunicará al ayuntamiento. Y a partir del 20 habrá que designar un notario por sorteo que lo hará el Colegio de Notarios de España, de cuál de los notarios de Valdepeñas tiene que hacer esa inscripción de cesión y incorporar al patrimonio público. Y cuando tenga el ayuntamiento las escrituras de propiedad es cuando podrá entrar a quitar los génaves, a levantar la plaza o a hacer una nueva. Mientras tanto, ningún ciudadano debe de meterse ahí, entre comillas, porque es una propiedad privada todavía, ni el ayuntamiento puede meter jardineros en un jardín privado. Sé que todo esto es muy complicado, pero estamos en un Estado de Derecho y hay que respetar los tiempos. ¿Cuál ha sido posiblemente el error del promotor? Error que yo le agradezco que haya cometido. Es que si no hubiera hecho nada, parecería que eso estaba a falta de hacer. Pero como ha hecho una parte, es donde ahora viene, ¿y esto qué pasa aquí? He intentado explicarlo. En todo caso, ya creo que salió al principio de esta entrevista, confío que para Navidad podamos tener un nuevo espacio público, mitad verde, mitad plaza, con dotaciones infantiles para los chavales de la zona, con más sombra. A los árboles hay que darle tiempo, lógicamente, a que crezcan, y con una nueva urbanización que hoy no existe. Bien, no se va de la misma temática. Carlos pide que se explique la situación, en la califica de desastrosa, en la que está el Parque Oretania. Yo no sabía, hasta que he leído la pregunta, cuál era el Parque Oretania, que es el cementerio viejo. Dice, desde su arreglo integral hace años no ha vuelto, dice, a haber mantenimiento en esa zona. Y una segunda consideración, el mismo oyente. Se queja de la imagen que queda en aceras y calles donde se han realizado obras, y los cables y los postes, los cables quedan colgando y los postes en medio, y zonas, dice, sin adecentar. Dice que si no se puede estudiar algún sistema que evite este tipo de imágenes urbanas. Bueno, son varias preguntas en una y afectan a diferentes zonas del pueblo. Sobre el Oretania, el cementerio viejo, vamos a tardar, conmigo o sin mí, por lo menos otros 5 o 6 años en poder hacer inversiones de nuevo. Primero se hacen cosas que no se notan, porque son solamente de mantenimiento. Eso es una escombrera que en su día no se pudo desmontar porque debajo estaba el cementerio viejo de Valdepeñas, con una peculiaridad, que entonces la ley lo permitía, o la no ley hacía que hubiera un vacío legal, pero todo el escombro que hay sobre la superficie, debajo hay cadáveres. Con lo cual, desmontar la escombrera, porque no deja de ser una escombrera, al margen del costo que hoy por hoy sería insalvable, una vez hecho habría que ir a una exhumación uno por uno de acuerdo a la legislación. Por lo tanto, los ayuntamientos que me han precedido, y el que hoy yo presido, pues se optó por intentar crear una zona verde en superficie más o menos bonita, y la primera vez quedó como relativamente bien. Intentamos con diferentes plantas para tamizar la correnturía y hemos fracasado. Metimos, digo, porque debajo solamente hay hierro, ladrillos, no hay tierra suficiente para sostenerla. Pusimos los cipreses, que han agarrado muy poquitos y con un desarrollo muy limitado. Hicimos el paso de acceso con las barandillas de madera y el mirador arriba, que quedó francamente bien, pero en el devenir de los años, debido a que tampoco ha llovido mucho,
en las pocas aguas que han caído hace 3 Semanas Santas y este invierno, hay un rehundimiento de la zona. Con lo cual tenemos que dejar pasar un tiempo a que se compacte para después poder intervenir. Yo sé el estado lamentable en el que se encuentra visualmente, pero esta es la realidad. Entonces no estamos olvidados de eso ni despreocupados. De hecho, fíjese si le estoy dando a ustedes y a todos esa información. Vamos a dejar a que esto se recoloque y se asiente y volveremos a hacer una intervención, y entre las opciones que tenemos, que está también dentro del plan de renaturalización, es echar no sé cuántas toneladas de tierra en superficie vegetal para poder tamizar. Y esto nos va a llevar 3 años como mínimo. Bien, pues estos son los asuntos que traíamos en guión, los asuntos que plantean los telespectadores, y nos emplazamos sin más al mes de junio a la conversación posterior a un nuevo pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas.